11 6222 3386. Envíanos tu mensaje. Devolviendo vida con el pastor Marcelo Olivastro. De lunes a sábados, a partir de las 23 horas, el programa que es parte de tu vida. Devolviendo vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro. Somos la radio que te une a Dios. Escucha siempre tu palabra de aliento. Radio Devolviendo Vida 105.1. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1, una radio cristiana para todos. Que Dios bendiga a todos lados, amigos de la radio que están conectados. Estamos una vez más aquí en vivo, transmitiendo por todos los puntos y medios que podemos llegar a tu hogar. Estamos ahora junto a alguien que ha experimentado el poder de Dios en nuestras reuniones de poder y milagro aquí en Devolviendo Vida de William Morris, Buenos Aires. ¿Y cómo es su nombre? Dígale a la audiencia, por favor. Marcela Martínez. Marcela Martínez, usted cuando llegó a nuestras reuniones de poder y milagro después de mucho tiempo, ¿qué estaba experimentando? ¿Qué estaba practicando? ¿A qué usted estaba intrometiendo su vida? Y esto trajo mucho daño. Y había empezado a experimentar por curiosidad todo el tema del tarotismo. Que de a poco, bueno, una cosa lleva a la otra y llegué a un estado en el que no podía controlar lo que me estaba pasando. Terminé en un estado de depresión muy grave, muy triste. Pero a ver, discúlpeme que le interrumpa, hablemos a la audiencia. Usted no solo fue por curiosidad hacerse tirar las cartas, usted empezó a estudiar y empezó a practicar y se convirtió en una tarotista. Sí, llegué a yo tirarle las cartas a los demás, a gente conocida. Me arranqué por mis familiares, que creo que eso fue lo peor que hice, fue la peor decisión que pude haber tomado, porque se experimenta un lado espiritual muy oscuro. Las primeras veces que yo empecé a ejercitar, sentía realmente que algo muy oscuro me cubría, literal, algo oscuro, en el que yo al principio no entendía, pero con el correr del tiempo cada vez se fue haciendo más pesado, y al punto de sentir una opresión en la cabeza, en el pecho, que no me dejaba respirar. Entonces podemos seguir confirmando, mi querido amigo de la radio, que esto, conforme a la Sagrada Escritura, que ante los ojos de Dios es abominación, pero también trae un gran mal, porque aquí nuestra hermana Marcela está testificando de las consecuencias a causa de introducirse en el mundo de los espíritus y poder querer practicar la adivinación a través del tarot y todo tipo de actividad espiritual oscura. Y ahora, esto, ¿en qué desenvolvió? ¿Qué ocurrió con su vida después de practicar todas estas artes oscuras? Cuente para la audiencia, por favor. Y el tema de querer saber más de lo que Dios quiere que sepamos, yo entendí que está mal, que no está bueno saber más de lo que hay que saber. Es una mochila muy pesada que no todos estamos dispuestos a cargar, ¿no? Hay gente que, bueno, elige ese camino y lo sigue. ¿Y qué ocurrió con su estado anímico después de todo esto? No, caí en depresión. ¿Y qué pasaba con su vida? ¿Cómo era su vida antes de llegar a nuestra iglesia? Y no, llegué muy mal, muy triste, muy sola, o sea, me agobiaba el tema de la soledad. Era algo como que no sé por qué, estaba con gente, estaba con mi familia, pero me sentía sola, igual. Y bueno, empezar a ir a la iglesia y a tener comunión
con Jesús, ¿no? Buscar de corazón. De a poquito me fue liberando, me fue restaurando. Todavía siento que estoy en plena restauración. Me pasa, lo siento. Cada vez que voy a la iglesia, lo único que hago es llorar. Yo creo que de alguna manera es como que Dios está limpiando el alma, ¿no? O sea que el Espíritu Santo obró en su vida en una de nuestras reuniones de poder y milagros. Dios la hizo libre, le hizo renunciar al tarot, le quitó la depresión y usted ya no practica más ninguna de esas cosas. No, de hecho tiré todo. Se estropeó todo eso que usaba. Sí. Lo destruí, lo tiré, tomé conciencia que estaba mal y bueno, o sea, no es solo en una reunión, en todas las reuniones que voy siento, ¿no? La presión. Dios la está liberando. Me sigue liberando, me sigue limpiando. Usted ya renunció completamente a todo. Sí. ¿Y cómo se siente ahora? Cuente para las personas que están de aquel lado. Me siento en paz. Siento paz. ¿Usted no tenía paz? No tenía paz. ¿Ahora tiene paz? Ahora tengo paz, sí. Pero la paz verdadera, ¿no? Esa que es de adentro. Paz en la mente. Paz para dormir, porque estaba tomando pastillas para dormir. ¿Usted tomaba pastillas para dormir? Sí, llegué a tomar pastillas porque no podía dormir. Los espíritus malignos la atormentaban por las noches. Y sí, era algo que pareciera que la cabeza no se apagaba nunca. Era como un motor recalentado. ¿Y qué aconteció con esas pastillas ahora? No, nunca más las tomé. O sea que podemos decir que Dios hizo otro milagro más en su vida. Sí. Gloria porque, a Dios. No necesité más desde el primer día que empecé a ir a la iglesia. Y que la verdad que los primeros días fueron difíciles porque salía de la iglesia como que me dolía mucho la cabeza y parecía que me habían pateado la cabeza, literal. Que eso era lo que sentía, pero bueno, yo seguía yendo igual porque sabía que Dios estaba trabajando en mí. Pero desde el primer día que empecé a ir a la iglesia me acosté y pude dormir a la noche con una paz y no sé, sentía que hasta podía respirar profundo, que el aire, el oxígeno entraba en mi cuerpo. O sea, experimenté un montón de... Entonces, cambios. ahora podemos confiar que Dios ha hecho un milagro en su vida, total, espiritual, la liberó y ahora usted es otra persona. Sí. Gloria a Dios. Así que, mis amigos, usted que está de aquel lado, un testimonio más del poder de Dios. Y como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Yo lo animo a usted que está de aquel lado a seguir en sintonía y a poder participar en nuestras reuniones de poder y milagros aquí, en Diagonal de Mayo 3219, entre Galeno y Levalle, William Morris, provincia de Buenos Aires. Así que seguinos por el www.devolviendovida.com.ar. Te saluda y te bendice tu amigo, el pastor Marcelo Olivastro. Muchas gracias, Marcela, que el Señor la bendiga. Muchas gracias. A seguir en sintonía. Radio Devolviendo Vida, tu punto de partida. FM 105.1. Seguinos en www.devolviendovida.com. Facebook Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Instagram Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Twitter @Radio DB 105.1. Una radio cristiana para todos. Gloria a Jesús. Aleluya. Sé que saldré adelante en el nombre de Jesús. Sé que saldré adelante porque Él fue quien me llamó. No todo es color de rosas en el camino del Señor. Estoy pasando esta prueba, pero pronto venceré. Sé que resistiré por la fuerza de Cristo. No será mi virtud, sino la de Jesucristo. Hay un cuarto varón que ha vencido el dolor, caminando conmigo.
este cuarto varón es Jesús mi Señor, Salvador y Dios mío. Me ha enseñado a cantarle en medio de mi dolor. He aprendido a confiar, aunque todo esté al revés. Es que somos probados como el oro en el crisol, pero fuimos llamados a vencer, sí a vencer. Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición del programa que es parte de tu vida, Devolviendo Vida. Hoy recibís esa respuesta que esperabas. Hoy tu vida cambia. La palabra de Dios siempre presente. No estás sola, no estás solo. Hoy oramos por tus peticiones. Conectate. Facebook, Radio Devolviendo Vida FM 105.1. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Devolviendo Vida. Que el Señor bendiga a todos los amigos de la radio. Le damos la bienvenida. Este es el sábado de poder, sábado de milagros. Bueno, vamos a completar la semana, que ayer tuvimos contratiempo, no pudimos hacer otro programa, pero ahora estamos en vivo compartiendo con usted a través de la 105.1, la única cristiana de Hurlingham. Estamos compartiendo una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra bendecida por el poder de Dios. Mis queridos amigos, usted que está de aquel lado, yo lo animo a compartir esta hora de milagros, de poder, y también introducirnos en el estudio de la Biblia, que es lo único que nos va a mantener cuando estemos en el momento de la disyuntiva, y quizás en el momento donde nos quieran enseñar algo que no está dentro del cuadrante bíblico. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique las palabras, que inste tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Tu amor, rindo todo a tus pies. Confío en ti, confío en ti. Cantos de liberación rodearán mi corazón. Mi angustia tú serás refugio.
Y así, mi querido amigo, mi querida amiga de la radio, te damos la bienvenida y espero que también puedas recibir toda la bendición de Dios a través de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo en esta radio que seguramente te bendice y te acompaña. Mis queridos amigos, un sábado especial, completando el día de ayer, así completamos la semana. Marce Barrera, Dios te bendiga, hay estudio hoy. Dios bendiga Sixta también, que acá lo saluda por Facebook Live. Hacemos el estudio también hoy. Completamos la semana, porque ayer tuvimos con algunos contratiempos y bueno, ahí estamos, mis queridos amigos. Usted que está de aquel lado, bendecimos y saludamos a toda la gente que nos manda un mensaje por el 1162223386. Bendecimos la vida de Sandra, esperemos que esté bien. Estuvimos orando por ella. Bendecimos la vida de Gladys y le invitamos a que comparta el link de la radio. Bendecimos a Cristóbal también, a ver que nos manda un mensaje. Cristóbal, a ver qué dice Cristóbal. A ver, yo quiera que me lo saque, que me... Cristóbal de Hurlingham. Normaliza, ¿viste? A ver. Como antes. Y bueno, normaliza, me lo saque eso. Y ya estoy bien, gracias a Dios. A ver. Ya voy caminando bien. Vamos antes, todavía. Caminaba así, aquí para allá. Aparte, me fui también a hacer eso de estudio, a ver cómo que se llama, yo me olvido toda esta cosa, ¿viste? El médico y vamos a estar orando por la salud de Cristóbal, che. Ya tenemos que prepararse porque ya empezamos yo decía antes de San Mateo capítulo 24. Mira. Ahí se está cumpliendo todo lo que se está decía, cumpliendo todo, Cristóbal. Atrás yo predicaba a mi Señor, llegué a la iglesia, le saludé, me senté y ahí dije, todo esto va a venir, estos chorros, todo esto y todo tiene que hacer más hospitales, tiene que hacer más cárceles y toda esta cosa, decía, todo esto, el trabajo se va a acabar, va a venir esto, hambre, plaga, toda esta cosa acontece, lo que se viene. Qué terrible. Ya sabemos lo que... Ya sabemos, ¿no? Un poco tenemos estudios. Bueno, hermano, sigue orando por mí y yo Abrazo. oro por usted. Claro que sí, querido Cristóbal, te bendecimos a Cristóbal de Hurlingham ahí que nos mandaba un mensaje y bueno, estaba prediciendo, ¿no?, lo que dice la Biblia, amén. Abrazo, querido Cristóbal, vamos todavía, que Dios te sane, te bendiga, te fortalezca en el nombre de Jesús, aleluya. Saludamos a Ricardo también, que está pidiendo por un buen trabajo y un buen sueldo y un buen horario, en completo, amén, Ricardo, que así sea, conforme a lo que estás pidiendo, te bendecimos y creemos que Dios te lo va a concebir, amén. Confiamos que Dios te va a dar la victoria en esa área laboral, así también como Marcelo Barrera, que está pidiendo por una mejora laboral, por mejores condiciones de trabajo en el nombre de Jesús. Dios bendiga a Marta de Palomar, que es hermoso culto. Estuvimos en Devolviendo Vida Palomar, en el barrio Carlos Gardel. Tuvimos una bendición, amén. Gloria a Dios, bendiciones para Marcela Lupo también. Toda la bendición de Dios, que debe estar cocinando ya las empanadas para mañana, para el culto misionero, ¿no? Las empanadas misioneras. Dios bendiga a Marcela Lupo. Toda la bendición de Dios para todos los amigos que son parte de la obra misionera. Hoy estuvieron evangelizando en William Morris. Hoy tuvieron con operativo aquí visual también, que es una forma de evangelizar también, Vamos a estar orando por Víctor Daniel Ojeda, querida Alicia de La Plata. Gente que va pidiendo oración y vamos sumando, Imparable, una semana imparable de todos los grupos de jóvenes, de evangelismo, de adolescentes, todos trabajando en la obra del Señor, en el mejor púlpito, en el púlpito de la calle, ¿no? ¿Cuántos apóstoles, profetas faltan por el púlpito de la calle, ¿no? Pero bueno, se ve que solamente en la plataforma, el lugar. Pero bueno, ahí estamos. Gloria a Dios por el púlpito de la calle y toda la gente linda. Hoy también está hablando con Humberto, que el esposo de Marcela está conectado ahí, nos saluda. Y me decía, Humberto, vengo de trabajar cansado, pero me voy a evangelizar con el grupo los lunes, a repartir la comida porque hay mucha necesidad y se me va el cansancio. ¿Se da cuenta? ¿No? Cuánta gente linda que está trabajando para el Señor sin temor a nada. Gloria a Dios. Gracias, siervo. Dios me lo bendiga mucho. Bendiciones, Alicia. Toda la bendición para Alicia de La Plata, que nos está saludando por el WhatsApp de la radio 1162223386.
Seguimos en vivo este sábado maravilloso. Te invito a compartir este video, te invito a ser parte del estudio de la palabra del Señor, mis queridos amigos y amigas de la radio. Qué maravilloso es poder acompañarnos en la Biblia y seguir adelante trayendo una palabra de bendición para cada uno de ustedes y poder tener la radio las 24 horas sonando al aire y dándole gloria a Dios por eso. 11 62 22 3386 es el teléfono de la radio, es el teléfono donde vos te podés comunicar, o quizás me estás escuchando por la aplicación, también podés tener un mensajero ahí, o podés también descargar la nueva aplicación. Llegamos a Éxodo capítulo 29 en este día maravilloso de sábado. Mañana domingo te espero en 2 reuniones poderosas a las 16 y a las 19 horas acá en Diagonal de Mayo 3219. Te espero acá para que podamos celebrar un culto de bendición de domingo, presentarles nuestras necesidades a Dios, poder darle al Señor nuestras primicias de domingo, decir: Señor, acá está mi semana, te la entrego, bendecila, fortalecela, liberala, quita todo lo que está en el medio de mi semana, Señor, que la quiere estropear. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú puedas venir con poder sobre mi vida. Dale, acércate este domingo a partir de las 19 horas. ¿A dónde? A Diagonal de Mayo 3219, o acércate a las 16 horas y vamos a celebrar la palabra del Señor. Vamos a hacer que Dios bendiga nuestras vidas y que Dios bendiga nuestra semana y arranquemos liberados por el poder del Espíritu Santo. 11 62 22 3386 es el teléfono de la radio. Amén. Seguimos recibiendo algunos mensajes acá de Alicia. A ver qué nos dice. A ver qué dice. También es nuevo, pero a ver qué nos dice Alicia. Estoy orando en la dirección. Él hace remedio y todo. Entonces también es nuevo, pero cada 2 por 3 se le rompe. Ahora vamos, está parado. Yo sé que el Señor le va a dar la victoria el día de mañana, ya lo van a terminar, va a poder el lunes empezar a trabajar de nuevo. Vamos todavía. Es una semana que no trabaja. Está bravo el tema. Dios me lo bendiga mucho, siervo. Vamos a orar por esa estabilidad financiera, vamos a orar por un auto nuevo, Alicia, para Daniel, para Víctor Daniel, en el nombre de Jesús. Ahí toda la gente de La Plata los bendigo y espero que Dios pueda darte esa victoria para vos y para él, que sean bendecidos por el poder de Dios y que se destrabe toda atadura en el nombre de Jesús. Él es nuestro pastor, Jehová, y nada nos faltará. Bueno, esperemos que esto pueda hacerse, esta petición pueda llegar, Así que estamos más que contentos. Estamos en vivo, mis hermanos queridos. Estamos en la radio recibiendo los mensajes de algunos hermanos que están por allí conectados, como Alicia de La Plata, como Ricardo de William Morris, Cristóbal de Hurlingham, como Sandra también de Hurlingham. Estamos conectados con los amigos que van enviando su mensaje de WhatsApp y aquellos que están también por el Facebook Live, como Sixta desde Moreno, como Marce Barrera también, como Marta de Palomar, como Marcela Lupo desde William Morris. Hermanos queridos, puede usted compartir este video, usted puede ser parte de la bendición de Dios a través de la radio. Coménteme ahí, pues si no lo puedo saludar. Uno dice: pastor, no me saluda, pero si no me comenta no lo veo. Yo no distingo que en la computadora quién está conectado y quién no está conectado. Después se me enoja, me mandan un mensaje por privado y dice: pastor, usted no saluda a nadie. Sí, saluda a todos, pero bueno, trato de hacerlo. Dios me diga a Fernanda Vecchio desde Córdoba, que está conectada también ahí. La bendecimos. Bendecimos a toda la gente de Córdoba, hay mucha gente de Córdoba que se está conectando también por la radio. Ya vamos a andar por Río Cuarto y a Chile ahí con el pastor Neisser. Tengo una cita pendiente y bueno, ya vamos a estar, hermanos queridos, seguramente con ustedes de aquel lado. Los bendecimos a todos los amigos, los compañeros de la gracia, los simpatizantes de la fe. Toda la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Y ya comenzamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. Vamos a entrar siendo las 23:36 minutos. Ya pasaron 24 minutos de nuestro programa y vamos a comenzar esta transmisión en vivo, mejor dicho. Y vamos a comenzar el tema de hoy en Éxodo 29, que es el sacrificio y la consagración de los sacerdotes. El holocausto continuo que debería haber en el templo y la promesa de Dios, ¿no?, de tener una morada entre los israelitas. Así que, mi querido amigo,
mi querido compañero de la gracia, usted que está de aquel lado, es que bueno que usted pueda conectarse ahora, ¿no? Con esta programación y sentir que en el capítulo anterior, el último programa, leímos sobre la designación de Aarón y los hijos de él para ejercer el sacerdocio dentro del tabernáculo o la llamada tienda de la reunión. Y está perteneciente a los israelitas mientras mantenían ese viaje por el desierto, ¿verdad? Y consideramos también ciertos detalles sobre la vestidura que usaban los sacerdotes y también como el efod, el pectoral, el urín, el tumín, y destacamos igualmente el valor significativo y también profético, ¿no?, de los materiales, aún de los colores utilizados, como una figura que anticipaban la persona de Cristo. Claro, porque no había otro motivo de todos esos significados dentro de tantas características, ¿no?, de tantos detalles. Y obviamente que la obra de Cristo centrada en la salvación y también en la intercesión a favor de los que creen en Él. Algo muy pronunciado y muy significativo hoy que tenemos que tener en cuenta, que toda la Biblia habla de Jesucristo. O sea, la Biblia quiere beneficiarlo a usted, pero con la salvación y la justificación, entonces hay una diferencia teológica de poder encontrar quizás algo como, no sé, Dios te va a dar un auto 0 kilómetros, te lo puede dar, o una casa nueva, o un celular de última generación, no sé, pero no es quizás el objetivo principal, y ahí como que se desvía un poquito toda la pronunciación bíblica y teológica. Entonces, hermanos, en el capítulo anterior leímos de esto, y el capítulo 29 que entramos hoy es un capítulo extenso, no todo su contenido ni la lectura de algunas de sus partes van a resultarnos de un interés muy profundo, pero las partes significativas, o sea, de los versículos que no leamos, vamos a van a ser resumidas en el comentario que hagamos de los versículos leídos. O sea, estoy seguro que el Espíritu de Dios quiere usar ciertos detalles de este capítulo para que podamos aprovechar las enseñanzas principales y obtener beneficio de ellas. Mire, Dios ha incluido en la Biblia grandes lecciones espirituales y su palabra constituye un alimento indispensable para el ser humano. Si usted no lo considera de esta manera, bueno, debería empezar a considerarlo y poder ver realmente lo que Dios quiere hacer con usted. Métase dentro de ese plan, no se salga dentro del plan de Dios. Entonces, ahora, mi querido amigo y mi querido compañero de la gracia, usted que está de aquel lado, vamos a estar en conexión, ¿no?, con directamente. Vamos a estar en conexión directamente con el poder del Espíritu Santo para poder cambiarlo todo. Entonces, la consagración de los sacerdotes, de alguna manera, para un creyente, es algo que él hace por sí mismo. ¿Se da cuenta? Pero es algo, vamos a decir que es algo que Dios hace por nosotros. O sea, la consagración para un creyente no es algo que usted y yo podemos hacer por sí mismo. Vamos a aclararlo así. Es algo que Dios hace por nosotros y se apoya sobre la obra terminada en Cristo. O sea, porque muchos hablan de consagración, ¿no? Entonces, para que usted tenga un concepto claro de qué es la consagración, es también lo que Dios hace por nosotros, y se apoya no en nosotros, sino en la obra terminada de Cristo. Entonces, cuando entramos en el capítulo 29, del versículo 1 al versículo 4, dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de las vacas y 2 carneros sin defectos y panes sin levaduras.
y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y las harás de flor de harina de trigo, y les pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Número 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Hermanos, comenzamos con los detalles. Después de que Aarón y sus hijos fueron consagrados, deberían comenzar con algunos detalles. El versículo 5 dice lo siguiente: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre su mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y le vestirás con túnicas. La ceñirás de cinto a Aarón y a sus hijos, y le atarás las tiaras, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Algo maravilloso, ¿no? Entonces vemos que el capítulo anterior, Aarón y los hijos eran consagrados, y ahora debían realizar 3 sacrificios de animales, por supuesto, y cada uno, o sea, ningún sacrificio humano está validado por la Biblia. Entonces, 3 sacrificios. Cada uno de los 3 deberían ser llevados a cabo de forma diferente. Y el lavamiento iba a prefigurar la regeneración de la cual habla el Nuevo Testamento. O sea, cuando el apóstol Pablo, en la carta de Tito, capítulo 3, en el verso 5, nos recordó que él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de quién? Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, como el texto mismo lo afirma, y acabamos de leer, el lavamiento acá mencionado tiene que ver con la regeneración. O sea, en este sentido, la pila de agua del tabernáculo se refería a un tipo de lavamiento diferente. Porque después que se lavaran conforme al rito de la ceremonia, el relato continúa describiendo cómo Moisés iba a colocar las vestiduras sobre Aarón. O sea, lo que acabamos de leer del versículo 5 al 9, ropas que ya describimos cuando estudiamos el capítulo 28 en el último programa. Entonces, Aarón debería ser ungido con aceite y sería derramado sobre su cabeza, ¿no? Algo que usted capaz que ve muy frecuentemente, o sea, y que no es tanto para esta época, sino más para la otra. Esto sería como un símbolo de la elección para el servicio especial del sumo sacerdote. Ahora, sus hijos no serían ungidos con aceite, pero sí tenían que vestirse con el atuendo de los sacerdotes. Entonces, vamos a decir que la consagración es una acción de Dios y no algo que nosotros hacemos. O sea, es directamente una acción de Dios. Y a veces habremos presenciado actitudes de consagración en las que algunas personas han prometido a Dios hacer algo. Mire, yo mismo he hecho grandes promesas a Dios en el pasado y no las he podido lograr, ni cumplirlas, en la forma que yo hubiera deseado. Y no me agrada considerar esa actitud como una consagración, que no es lo que yo le prometo a Dios. La consagración es más bien venir a Él con las manos vacías, confesando nuestra debilidad y nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa y después permitirle a Dios que haga el resto. O sea, mire cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia muchas veces el sentido yendo a la Sagrada Escritura. Porque si vos lees conmigo la oración de Moisés, la de Elías, la de David, la de Samuel en el Antiguo Testamento y de Pablo en el Nuevo, vas a encontrar que esos hombres no vinieron a Dios en base a lo que ellos eran y a quienes eran.
o a lo que le habían prometido a Dios hacer. A veces escuchamos personas hacer grandes promesas de entrega, sacrificio y dedicación a Dios. Promesas que desafortunadamente no han podido cumplirse porque nosotros, en realidad, no tenemos muchos que ofrecer a Dios. ¿No le parece? ¿No le parece quizás que usted está creyendo que tiene mucho para ofrecerle a Dios? Bueno, yo no. Yo no tengo nada que ofrecerle. Y lo importante, ¿sabe qué es? Acercarnos a Él con nuestra mano vacía para permitirle que Él la llene. Cuando usted se acerca a Dios con sus manos vacías, Él la llena. Entonces el relato bíblico ahora, luego de terminar este estilo de consagración que no estamos acostumbrados a escuchar ni a ver, pero que es bíblico, el tema cambia en el versículo 10 y comienzan los sacrificios de esa consagración. Entonces, esto ahora va a llevar un poquito más profundo. Y el versículo del número 10, donde quedamos, dice de la siguiente manera, mis hermanos queridos: después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro o del novillo. Mire, como ya indicamos anteriormente, después de que Aarón y sus hijos fueran consagrados, deberían tener lugar 3 sacrificios de animales, cada uno de ellos de manera diferente. Primero, debería sacrificarse el novillo como ofrenda por el pecado. O sea, el sumo sacerdote y su familia ponían sus manos sobre la cabeza de aquel becerro o novillo y ahí va a sacrificarse. De repente hay gente que piensa que la imposición de mano transmite algo mágico o transmite algo espiritual, y no es así. Esto no es el propósito de la imposición de mano. La imposición de manos sobre un animal, por ejemplo, significa identificación. Entonces, cuando un pecador venía ante el altar y ponía sus manos sobre la cabeza del animal que había sido traído para el sacrificio, esto significaba que el animal estaba ocupando el lugar de aquel pecador o que el pecador le hubiera correspondido. Hermanos, aquel animal ocupó el lugar de Aarón y moriría porque este hombre, Aarón, o el sumo sacerdote, era un pecador, como usted y como yo. Y los sacerdotes se identificaban con animales que morían en su lugar, y de esta manera reconocían su propio pecado, y también reconocían la necesidad de ser limpiados por medio de la sangre. Así era el holocausto. Y cuando estudiemos el libro del Levítico, vamos a examinar que estas ofrendas tienen un significado más profundo, o sea, vamos a ir con más detalles. E incluso, mire, al principio de la misma Biblia, en el jardín del Edén, hubo un holocausto. En cuanto a nuestro relato sobre el tabernáculo en el desierto, el altar que hemos identificado como el altar de bronce es llamado a veces altar del holocausto. ¿Por qué? Porque ahí se ofrecía el sacrificio principal, o sea, el primer sacrificio en el que la víctima se quemaba por completo. La diferencia, hermanos, de otros sacrificios que eran consumidos por el adorador y los sacerdotes. Entonces, este sacrificio, el holocausto, expone a la persona de Cristo, es decir, quién es Él. Y el altar nos habla de la obra, es decir, de lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, significado profundísimo en el primer sacrificio. Y el segundo sacrificio iba a afectar a uno de los carneros. Y como acabamos de decir, sería también un holocausto. O sea, que la víctima debía consumirse por completo sobre el altar. La sangre del carnero iba a ser rociada por todos los lados del altar. Y el carnero debía ser lavado y cortado en pedazos. Llegamos al tercer sacrificio y al tercer animal para el sacrificio. Sería otro carnero y su sangre debería ser puesta sobre la oreja derecha
sobre el dedo pulgar, ¿no?, de las manos derechas y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Aarón y también de sus hijos. Como un símbolo de que habían sido lavados y consagrados al Señor. La sangre en la oreja pudo haber significado la dedicación para escuchar la palabra de Dios. La de los pulgares puede ser el símbolo de la santidad al hacer la obra de Dios. Y la sangre colocada en los pies es para señalar el andar en pureza y cuidadosamente en el servicio de Dios. Imagínese, si usted está consagrando su dedo, su oreja y su pie, pero lo que usted escucha son puras críticas de sus hermanos. Lo que usted está escuchando son puras cosas que no edifican el cuerpo de Cristo. Imagínese que usted está consagrando su mano, pero usted está haciendo lo indebido con ella. O su pie, y está caminando por un camino que a Dios no le agrada. El resto de la sangre tenía que ser rodeada sobre el altar alrededor, y también debía tomarse de la sangre que estaba en el altar y el aceite de la unción para rociarlo sobre los sacerdotes y sus vestiduras, quedando de esta manera consagrados ellos y también la vestidura. Adelantándonos a nuestra lectura, vamos a saltar ahora al versículo 26 porque considero que podemos hacer una abreviatura del versículo 29, ¿verdad? Este va a tratar de la comida de los que deberían comer los sacerdotes. Entonces el versículo 26 y 27, hablamos de la ropa, la consagración, dice lo siguiente: y tomarás del pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda levada, lo que fue mecido y lo que fue levado del carnero de las consagraciones de Aarón y sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque ofrenda elevada será, y será una ofrenda elevada para los hijos de Israel y sus sacrificios, la paz de paz, porción de ellos elevada, ofrenda a Jehová. Mira, hay un detalle muy importante que es interesante saberlo, es que ellos mecían esta ofrenda de derecha a izquierda, o sea, la mecían, y si no, y no era para atrás y adelante, sino era de derecha a izquierda, o sea, en dirección al altar y a la vez a los sacerdotes. ¿Y qué simbolizaban? Simbolizaban que dicha ofrenda estaba siendo presentada a Dios. El pecho del carnero era una ofrenda mecida que quedaba reservada para que la comiesen Aarón y sus hijos. Mire, también en el libro de Levítico vamos a ver que una parte de la ofrenda iría a Aarón y también a los sacerdotes como su parte. Es como que los levitas, miembros de la tribu de Leví, no se les había asignado ninguna tierra para el cultivo, o sea, cuando distribuyeron la nación, entonces Dios les proveyó de su sustento de esta manera. Los levitas tenían que ejercer su servicio en el tabernáculo y más adelante en la historia en el templo. Entonces iban a recibir, por lo tanto, una parte de la ofrenda. De esa manera, los israelitas contribuyeron el sostén y las diversas necesidades del funcionamiento del tabernáculo y posteriormente del templo. Un versículo que puede ser muy mal ubicado, ¿no? Porque tenemos gente que sirve a Dios y que se considera levita, pero levita trabajar, esforzarse y un montón de cosas más. Pero bueno, no viene al caso. Entonces, para abreviar también la lectura, más adelante, en el versículo 38 hasta el 40, vamos a hablar del holocausto continuo, ¿verdad? Un tema también bien importante, que nos dice lo siguiente, mis hermanos queridos y compañeros de la gracia.
esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída tarde. Además, en cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Entonces, hermanos, acá se hace una referencia muy importante a las ofrendas diarias que habría que dar para el servicio del tabernáculo. Ofrendas que ya no eran para la ordenación directa de los sacerdotes, ¿no? Sino que tenían otro fin, ¿verdad? Y es interesante observar que las ofrendas diarias contenían elementos básicos, o sea, lo que era la dieta cotidiana del pueblo: la carne, la harina, el aceite y el vino. Este caso también va a estar plasmado en el libro de Levítico y nos va a ofrecer los detalles de este sacrificio que se ofrecía de forma continua. Mire, esta ofrenda consistía en un sacrificio diario, en el que se presentaba un cordero por la mañana y otro cordero al atardecer. Nos habla del hecho de que el pueblo requería un recordatorio constante de que necesitaba a alguien que ocupase el lugar de las personas en el sacrificio, y de que su pecado merecía la muerte. Había que tenerlo bien claro esto todos los días. Entonces hacía falta un derramamiento de sangre para pagar el pecado. Las ofrendas diarias, continuas, en las propias palabras del texto bíblico, consideran como un olor agradable al Señor en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 2, vio el sacrificio de Cristo a la cruz, aquella antigua ofrenda, cuando dijo: andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda de sacrificio a Dios como fragante aroma. Mire, este pasaje bíblico termina recalcando la importancia de la ofrenda diaria en la vida de aquel pueblo que viajaba en el desierto. Mire, el Señor había prometido que habitaría precisamente en aquel lugar, entre ellos. Y como el pecado siempre ha constituido una barrera insalvable para el ser humano y Dios, la relación del compañerismo, de comunión con Dios, se iba a establecer y se iba a fortalecer, fundamentada en la sangre derramada por los pecados. Y ahí se fortalecería esa relación. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios que usted y yo creemos y confiamos. Tu hermana Marcela dice: pastor, oremos fuertemente por la salud mental de las personas. Mucho intento de suicidio, mucha droga en William Morris, que Dios tenga misericordia. Ahí nuestra hermana Marcela nos alerta, ¿no?, mediante su labor ahí en la comunidad, de esta problemática, ¿no?, que no solamente en William Morris. Justamente antes de salir para Palomar también estaba hablando yo con un vecino de mi casa y me hablaba de un joven que se había suicidado ahí cerquita de mi hogar, a causa también de las drogas. Así que oramos en el nombre de Jesús por este fuerte espíritu de suicidio que está asociado ahora, o sea, asociado al demonio de la adicción, ¿no?, o al espíritu de adicción, para fusionar una dupla o un binomio mortal. Entonces vemos cuántos jóvenes entran en el flagelo de la droga, ¿no?, y al no poder salir, al no poder terminar, gloria a Dios, su labor, el diablo ha asociado y ha producido un binomio mortal, que es el suicidio fusionado con la adicción. Y tenemos muchos resultados de esto, lamentablemente. Así que oremos a Dios, porque hace también poco estuvimos lamentando la muerte de Nahuel, aquí de otro lado del puente, en Barrufaldi, y son personas que conocíamos allegadas, de chicos. Bueno, vamos a clamar, Señor,
en el nombre de Jesús, Padre Celestial, levantamos un clamor fuerte, Dios mío, por estas personas, Señor, que están siendo, Dios mío, atacadas por este binomio diabólico de la adicción, Señor Padre, y el espíritu de suicidio. Sabemos, Dios mío, que ese demonio maligno, Señor, que separa de la eternidad a las personas, Señor Padre amado, de tu comunión, reprendemos ahora con un clamor, reprendiendo todo espíritu maligno, Señor, haya venido de donde haya venido, provenga donde provenga, sea consagrado, Dios mío, en esta región, esta provincia, este país, Señor, a causa de brujos, hechiceros, argoreros, y lo que sea que esté trabajando, Señor, a favor de eso, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y proclamamos, Señor, en esta noche que la iglesia clama, y que la iglesia ora, y que tú respondes, Señor, el clamor de tu pueblo. Por eso reprendemos todo espíritu maligno, Señor, de la muerte, en el nombre de Jesús, y confiamos plenamente que tú, Señor Padre, harás respuestas sobre ello, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias. Vamos a estar orando y clamando. Bueno, y nuestra iglesia no ha parado de evangelizar toda esta semana en Palomar, en Barrufal, en William Morris. Hoy los chicos salieron de vuelta a la tarde, los hermanos salen por la noche. Hay una actividad evangelística fuerte y creemos que, bueno, no estamos dormidos, sino que estamos también alertando a la voz del Espíritu Santo que nos manda a llevar el mensaje de salvación a causa de toda esta problemática y estadísticas que no aparecen en ningún lado, ¿vio? Estas estadísticas no aparecen en ningún lado y aparecen todo tipo de estadísticas, lamentablemente, ¿no? Pero claro, y acá me voy a poner un poquito ya, y arranco ya me alzo sin ninguna bandera, pero me alzo en mi propia ideología, y claro, que el pobre se embrome, ¿no? Y si se mueren más pobres a causa de la droga, mejor, tenemos menos problemas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que orar también para que el Cedronar y todas las autoridades locales y nacionales actúen de alguna manera, Yo le hablo de mi punto de vista y no sin conocimiento de causa, porque yo fui un adicto por 17 años, y sé también cómo muchas autoridades usan la droga para destruir a los pobres, ¿no? Como en su momento lo hicieron para poder exterminar algunas clases, ¿no?, sociales y con el HIV y con un montón de enfermedades creadas. Bueno, la droga es una herramienta muy útil para la élite del mundo, ¿no? Y así eliminar a los pobres y que los pobres se maten entre los pobres, ¿verdad? Bueno, que Dios bendiga a nuestra patria, que el Señor guarde nuestra integridad y que el Señor pueda bendecir a cada hombre y mujer que se levanta en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio, no una bandera política, sino el Evangelio de Cristo, y poder llegar y que Dios trastorne los gobiernos, que Dios trastorne los municipios, que Dios trastorne todo para que pueda llegar a Dios la bendición del cielo a esos lugares y podamos ganar más almas para el Señor. Fundamental la sangre derramada por los pecados era la idea de Dios. Y cuando los sacerdotes se consagraban y sirvieran al Señor, entonces Dios iba a morar entre ellos. ¿Para qué? Para que supieran que Él era Jehová su Dios. Y acá hay que destacar algo muy pero muy importante, mis hermanos de la fe. El hecho de que Dios condescendiera a habitar en una tienda de reunión, ¿no?, que llamamos tabernáculo, nos habla elocuentemente de su profundo amor e interés por el pueblo. O sea, si Dios está interesado en condescender y habitar entre gente pecadora, ¿quiénes somos nosotros, la iglesia, para hacer una mirada al costado muchas veces ante la necesidad, verdad? Y podemos ver grandes programas de la iglesia, programas de agenda, con un montón de eventos, invirtiendo un montón de dinero ¿en qué? En complacer a los mismos hermanos de la fe, sin ningún fin evangelístico, sin ningún fin social. No,
A ver si nos mezclamos entre los pecadores y nos contaminamos. Cuánta hipocresía que hay, en los consejos pastorales, en las iglesias que solamente se fundamentan en el comercio y en aumentar las arcas de su iglesia. Entonces, mis hermanos queridos, levantar la bandera del Evangelio va mucho más allá. Y si Dios quiso ser, de alguna manera, mezclarse con descendientes para habitar en una tienda de reunión, Él estaba representando un amor muy profundo. Y recuerde que este sacrificio, este holocausto continuo, recuerde la carta a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 9, en el verso 26, se destaca esta verdad diciendo: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces de la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Por supuesto, este versículo se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, no podía quitar el pecado del mundo. Pero la sangre de Cristo sí podía, y puede hacerlo hoy. Su sacrificio es el apropiado. El Señor ocupó de forma apropiada, adecuada, y abarcó el problema del pecado. Murió una sola vez. Y al llegar el tiempo determinado por Dios, apareció para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, después de haber examinado la ceremonia de consagración de los sacerdotes, el holocausto continuo y el simbolismo de los detalles del ritual que estuvimos leyendo de aquel santuario en el desierto, terminamos y vamos a terminar el programa con algunas reflexiones. ¿Sobre cuál? ¿O sobre qué? Sobre la actitud de Dios, hermanos queridos, con los seres humanos. ¿Y sabe que la actitud de Dios no puede ser diferente a la actitud de las iglesias? O de los pseudos siervos de Dios, que están muy preocupados en ver a ver quién tiene la pluma más larga. Porque todos quieren ser cacique. Y cacique de los caciques. Mézclese entre la gente. Hágame un favor, si usted es pastor y me está escuchando, mézclese entre la gente, hermano. Salga de su pensamiento. Usted no fue llamado para ser empresario, ni poderoso, ni multimillonario. Usted fue llamado para mezclarse entre la gente. Y si usted no tiene olor a oveja, usted es un mercenario de la fe. Dedíquese a otra cosa. Sea más respetuoso. Respeto, mire, cuando yo encuentro esos pastores que se creen tan de la élite, ¿no? Y que no se pueden mezclar entre la gente, respeto más a un narcotraficante que a ellos, aleluya. Entonces ahora, reflexionemos. Reflexionemos sobre la actitud de Dios sobre los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él puso todos los medios de su parte para remover el problema del pecado. Dios puso todos los medios, y que las Sagradas Escrituras consideran una barrera infranqueable entre el ser humano y Dios. ¿Se da cuenta? Dios se hizo carne, se encarnó en esta humanidad caída, y bajo el control de la esclavitud del pecado, envió a su Hijo y habitó entre nosotros, como lo expresó el evangelista Juan. Le envió para morir en la cruz, en la que llevó sus pecados y los míos. Entonces, mis hermanos queridos, pagando nuestra deuda en nuestro lugar, porque usted no pagó nada, su obra de remover el obstáculo del pecado quedó completamente terminada. ¿Y sabe qué pasó? Después resucitó. ¿Para qué? Para consumar la victoria, que es también su victoria y mi victoria y la victoria de todos aquellos que hoy crean en Él. Que un día también van a resucitar para entrar en la vida eterna.
y estar para siempre en la presencia de Dios. Y espero que ahí nos encontremos todos, aleluya. Entonces, y así Dios habrá cumplido un propósito eterno de tener comunión, compañía, una relación de compañerismo con sus criaturas. Entonces, mis hermanos queridos, usted que está de aquel lado, para compartir esto que Dios necesita y que Él ha creado. Él lo creó en este universo que es tan inmenso, que escapa de nuestra observación limitada. Nuestra existencia en la tierra no es nada a comparación de lo que Dios creó. Y Él hizo para compartirlo con usted. Entonces, como el Señor Jesucristo, en los días de su vida en el mundo, dio a conocer a Dios, ofreciendo con su persona una imagen de Dios. Él mismo expresó su deseo de reunirse con vos, conmigo, con los suyos, con la iglesia. Y cuando el pecado y las fuerzas del mal estuvieron próximos a su derrota definitiva, por tal motivo, yo quiero finalizar hoy con aquella declaración que Jesús iba a dar a sus discípulos en una reunión privada que tuvieron, ¿vio? No mucho antes de los poderes de aquella época tuvieran la osadía de llevarlo a la cruz para ser crucificado. Pero esta frase me impacta y siempre la tengo presente. Y me gustaría compartirla con usted en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Y dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Maravilla de Dios, qué promesa tan divina. Aleluya. Vamos, amai. Qué bueno que es. Oh mi Cristo, tú te diste por mí, clavado en esa cruz, cargando mis pecados. Cuánta angustia y dolor padeciste tú por mí.
vida. Como decía nuestro querido amigo y compañero Cristian Baicais, esa victoria en la cruz, cuánta satisfacción nos da y cuántos beneficios que quizás a veces desconocemos. Mis hermanos queridos, son las 0 horas 17 minutos, pasaron 1 hora y 5 minutos de este programa y ya me voy a estar retirando, dándole gracias a Dios, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, y confiando que el mensaje de salvación ha llegado a su vida, que las palabras de Jesús quedarán grabadas en su corazón. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿verdad? Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ahí también estén vosotros. Dios bendiga a Estela Palomir desde Mendoza, otra más Estela Palomir. Siempre estamos orando por las peticiones que presenta a través del WhatsApp de la radio. Todas las bendiciones. No se olvide de compartir este video en su muro, Dios, para que muchas personas también sean bendecidas por su poder. Le mandamos un saludito a Sandra, que nos manda un WhatsApp de audio, a ver qué nos dice. A ver, rapidito, que estamos terminando. Buenas noches. Vamos todavía. Sí, estoy un poquito mejor. Vamos, Sandra. La toma de garganta. Bueno, pastor. Bueno, vamos a estar hablando fuerte, Sandra, por sanidad total en el nombre de Jesús, conforme a la palabra de Dios en Isaías 53:5, que por la llaga de Cristo fuimos curados. Dios te bendiga, Sandra, y que Dios bendiga a todos los amigos que están conectados de aquel lado. Compartí este video, compartí la enseñanza de la palabra del Señor y dale gloria a Dios, porque Dios es maravilloso. Nos despedimos hasta el lunes. No te pierdas mañana una reunión de poder, una reunión de milagros. ¿A dónde? Aquí en Diagonal de Mayo 3219, William Morris, a partir de las 16 horas, nuestra primera reunión, y la segunda reunión a partir de las 19 horas. Toda la bendición de Dios, queridos amigos. Nos vemos mañana, y como siempre te digo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te cerraron una puerta, olvídate, Dios te abre un portón. Gracias, hermanas, te saludando toda la visión, y nos vemos mañana en el culto, si Dios lo permite. Y no te olvides que el próximo 10 de agosto tenemos culto misionero, Toda la visión de Dios. Chau, chau. La paz de Cristo para cada uno. Llegamos al final. Hasta un nuevo programa. Lunes a sábados, desde las 23 horas. Devolviendo vida. El programa que es parte de tu vida. Dirección y conducción del pastor Marcelo Olivastro, de la iglesia Devolviendo Vida Hurlingham. Podés seguirnos en www.devolviendovida.com. Bendecida semana para todos. Aunque las estrellas no brillan. Aunque las estrellas no brillan, el sol también se oculte. Aunque el viento sople en contra y las aguas no me quieran saciar,